bienvenidos a todas, bienvenidos a todos. Es un placer, ¿no?, que hayáis abierto un hueco en vuestra agenda para estar hoy con nosotros, con José, con Pepe Levi y conmigo en esta infosession, en esta primera infosession de este año 2022. Una infosession para hablar de periodismo, en este caso de periodismo contra la desinformación, una visión experta desde zonas de conflicto, como bien reza el título, ¿no? El título que le hemos querido dar a esta infosession, pero que en el fondo se trata de hablar de buenas prácticas de periodismo y de cómo estas buenas prácticas las estamos intentando diseminar y enseñar a través de nuestro máster, el máster que lleva la marca de CNN Academy específicamente, y de la Universidad Loyola Andalucía, que es donde me encuentro en este momento, en Andalucía, en el sur de España, en Sevilla. Bueno, pues este máster en periodismo digital multiplataforma Loyola CNN Academy, que ya acaba de cumplir su primera edición con muchísimo éxito, y que a través de estas infosession pues intentamos ofrecer un poco de información y un poco de conocimiento sobre las disciplinas y sobre el arte del buen periodismo, que es, como decimos, lo que tenemos por bandera en este máster de periodismo aquí en España. Por lo tanto, bienvenidos. Bienvenido, Pepe. Yo, antes de presentarte con un poquito más de calma, me gustaría, porque muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras, que viéramos un pequeño vídeo de presentación de este máster de periodismo digital multiplataforma Loyola CNN Academy, para que los asistentes puedan tener una visión 360 de qué va este programa. Por favor, vídeo adentro. Por favor, ¿podemos parar el vídeo? No estamos compartiendo audio. Hay que activar la opción de compartir audio, vídeo o optimizar para movimiento y vídeo cuando se comparte. Cuando se comparte hay una opción para optimizar para vídeo y audio, arriba a la derecha. Por favor, activarla. Bueno, parece que hay un problema con el vídeo. Cuando me comuniquen que está disponible de nuevo, os lo enseñaremos. Bueno, el máster de periodismo básicamente es un máster que tiene una doble espina dorsal, yo diría, una totalmente editorial, con todo el ADN periodístico de CNN, con todas nuestras buenas prácticas periodísticas, cuáles son nuestros procesos, nuestros filtros editoriales, y por otro lado la vertiente técnica, disciplinas como SEO, periodismo de datos, visualización de datos, diseño de producto digital, interface, periodismo móvil, en definitiva, todo lo que tiene que ver con las últimas tendencias y últimas tecnologías que aplicamos en la práctica y en el desempeño del oficio periodístico. Este es el máster, es un máster de 1 año que se desarrolla aquí en la Universidad Loyola de Sevilla, en el sur de España, bajo los auspicios y el patrocinio de la CNN, con un cuerpo docente de primera, muchos periodistas, productores, editores de CNN, también otros periodistas hispanohablantes españoles y de América Latina de primer orden, y por lo tanto un programa realmente, yo os diría que envidiable, que tengo el honor de dirigir. Por cierto, yo soy Francho Barón, ¿de acuerdo? Corresponsal internacional también de CNN durante muchísimos años, y actualmente encargado de llevar a buen puerto y de dirigir este programa académico que es el máster que tenemos de periodismo en España. Así que sin más preámbulos, si os parece bien, os presento a Pepe Levi, que para quien no lo conozca, que me parecería muy extraño, ¿no?, que no lo conozcáis ya. Bueno, pues le hago una breve introducción. Pepe Levi, bueno, yo diría que como principal titular es el decano y es, yo diría que una de las voces más autorizadas en CNN en español. Es una auténtica institución dentro de nuestro medio de comunicación. Él es el corresponsal internacional principal y corresponsal jefe en Oriente Medio
de CNN en español, ha cubierto desde 1989 infinidad de noticias y de coberturas de alta relevancia, de alto voltaje en muchos casos, desde la histórica, caída del muro de Berlín y el final de la URSS, algo que por otro lado hoy está muy en boga, ¿no? Después de lo que ha pasado en Ucrania, hasta el conflicto palestino-israelí, la guerra del Golfo y tantas otras noticias. Pepe ha hecho grandes entrevistas como a Fidel Castro y a actores decisivos en el conflicto Oriente Medio como Simón Pérez, Yasser Arafat o Benjamín Netanyahu. Y por supuesto, perdonadme, pero estoy saliendo de un COVID, ¿eh? Así que os pido disculpas de antemano por el tema este de esta tos terrible que tengo todavía. También Pepe es autor de 2 libros, Testigo Directo Viviendo la Noticia con CNN y Terror Alerta ISIS, y ha sido declarado Personalidad Iberoamericana del Año, además de haber sido ganador, ¿no?, de distintos premios como el premio Emmy en Estados Unidos. Así que nada, una auténtica institución que tenemos mucho placer de tenerlo hoy con nosotros. Y sin más, Pepe, bienvenido. Te lanzo la primera pregunta. Sí. Tú has cubierto el conflicto de Ucrania reciente desde el primer día. ¿Cuál es el grado de dificultad que has observado a la hora de conseguir información verificada? Sí, Francho. Bueno, primero un honor estar de nuevo aquí en esta InfoSession y querría destacar mi cercanía con Sevilla. Yo soy de Melilla, el nombre inclusive es similar, pero muy cerquita de vosotros. Hace una semana, 10 días, estaba en la Carihuela, en Málaga. O sea, esto os indica, ahí tuve unos días de descanso de la locura de esta guerra en Ucrania. Y bueno, la verdad es que esta guerra nos permite quizás abordar de una manera mucho más clara. Lo vemos delante de nosotros, lo que es el periodismo propiamente dicho, con mayúscula, y lo que es informaciones sesgadas que están motivadas por distintos motivos políticos. Y entonces aquí vemos como, por ejemplo, en Rusia, ellos se oponen rotundamente a que se pueda hablar en los medios de comunicación rusos ni siquiera de la palabra guerra, de la palabra invasión. Los que violen las normas del gobierno a la hora de determinar qué se puede informar y qué no se puede informar están sujetos hasta a la posibilidad de 15 años de cárcel. O sea, no hablamos de ningún tipo de libertad a la hora de poder informar sobre lo que ocurre. De alguna manera eso lleva a que la población en Rusia vive en una situación de realidad virtual, viven una realidad que sobre el terreno difiere muchísimo de lo que se informa en los otros medios de comunicación. Y eso es fundamental. Medios de comunicación que, eso sí, en gran parte de ellos, como nosotros en la CNN, en la BBC, Bloomberg, y también medios de comunicación españoles, cuando se pusieron estas leyes tan terribles de hasta 15 años de cárcel, decidimos el salir de Moscú, porque la amenaza era demasiado importante y uno podía llegar a informar teniendo demasiado en cuenta esas amenazas y entonces no dar toda la información a la que se tiene la obligación de transmitir. Por otro lado, vemos en esta guerra lo que ocurre en Ucrania. Ahí vemos a los medios de comunicación de todo el mundo que están informando de una manera libre. No hay limitaciones más allá de las limitaciones que implica, por ejemplo, el no poder informar sobre cuáles son los lugares que han sido alcanzados por distintos bombardeos o ese tipo de informaciones, que el temor es que pueda ayudar al otro lado a saber cuál ha sido la efectividad de determinadas armas. Entonces,
vemos que ahí existe una guerra en la cual también está la guerra sobre los medios de comunicación, una guerra que Rusia de una manera consciente decidió el no respetar lo que son las normas básicas del periodismo y condenar a aquellos que no hablan según los términos del gobierno. Es muy triste que eso ocurra en el siglo XXI. Yo recuerdo en el siglo pasado, cuando era la Unión Soviética, se hablaba del periódico central, que era el Pravda, y esa era la postura oficial del gobierno. Pero las cosas cambiaron mucho en Rusia durante los últimos años y entonces ahora ha sido de alguna manera un retroceso muy importante en la capacidad de informar, cuando eso sí, ahora Rusia tiene un inconveniente, tiene un problema que antes no existía, que es la existencia de las redes sociales, que aunque las intenten limitar, pero de alguna forma quien quiere en Rusia, quien se esfuerza, puede llegar a otro tipo de informaciones a través de estas redes sociales que de alguna forma les permite tener algo más de conocimiento sobre lo que realmente ocurre sobre el terreno. Francho. Francho, perdona, está silenciado. Sí, Pepe, te decía que sin duda alguna todo lo que acabas de decir me resulta interesantísimo y de hecho un poco tirando del hilo, ¿no? De todo el tema del bloqueo informativo o de la diseminación de fake news o de información errónea o de desinformación, ¿no? Por parte de Rusia en este caso. Yo la pregunta que te tiraría sería cómo lo estás haciendo, cómo lo has hecho en las últimas semanas durante la guerra para no caer en ninguna trampa informativa, en ningún fake o como quieras llamarlo. Sí, realmente el fake news, esas noticias falsas, está demostrando ser un verdadero desafío para los medios de comunicación como CNN y en general para la población a la hora de informarse en qué se puede creer y en qué no. ¿Cuál es una información verificada y cuál es una información que algún objetivo y entonces es difundida, pero basándose en datos falsos? Hoy en día la tecnología permite manipular las imágenes, manipular las fotos, manipular los vídeos, los videos y crear realidades que no existen. Y entonces esto realmente representa un desafío enorme, especialmente para el espectador, para el televidente, para el consumidor de redes sociales, que tiene que determinar a quién creer y a quién no. Hay una cantidad tan enorme de noticias falsas en los medios que llega un momento en que cansa realmente, porque si uno no tiene acceso a medios confiables que verifican a fondo su información, cuáles son las fuentes, sino que publican simplemente todo porque es curioso o porque puede ser interesante, pero sin saber a ciencia cierta que algo así está basado en lo que ha ocurrido realmente sobre el terreno. Entonces, es que yo creo que con el paso del tiempo, cada vez más el público en general desconfía de las informaciones que obtiene en las redes, en medios no confiables, en medios no verificados. Y entonces, de esta forma, pasa a tener medios como puede ser CNN mucha más relevancia, porque si bien las redes muchas veces ofrecen informaciones que son curiosas, que te hacen reír, pero a la hora de intentar conseguir saber qué es lo que realmente ocurre, y aquí hablamos de una guerra que puede tener consecuencias gravísimas. Lo vimos antes de ayer, cuando Sergei Lavrov, el canciller ruso,
Aseguraba, por ejemplo, que una guerra nuclear, ni más ni menos, es una posibilidad real, es una posibilidad seria que es necesario impedir, pero dijo que eso puede ser real. Vemos ahora mismo a Joe Biden que acaba de decir que hablar simplemente de esa posibilidad es irresponsable. Vemos inclusive ayer a Vladimir Putin que aseguraba que en caso de que se vean amenazados estratégicamente, entonces la reacción rusa será fulgurante. Dijo que cuenta Rusia con distintos medios que no los cuentan otros países y entonces asegura Putin que podrían emplearlos en caso necesario. ¿A qué se puede referir? A bombas atómicas, a misiles balísticos, a misiles hipersónicos, a este misil último que probaron recientemente, al Satán 2, que tiene la capacidad de llevar hasta 16 ojivas nucleares. Y entonces, cuando hay esta situación realmente preocupante a nivel global, es muy importante el poder tener informaciones verificadas, informaciones fehacientes. Cuando existen, por ejemplo, denuncias de crímenes de guerra espantosos, horrendos, como lo que aparentemente habría ocurrido en Bucha, en el norte de Kiev, de la capital ucraniana. Entonces vemos que, por ejemplo, ahí la tecnología actual, un lado especialmente positivo, porque permite el comprobar determinados datos que antes no existía la posibilidad de comprobar. Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos? Que después de la aparente masacre de Bucha, se mostraron en las calles de Bucha, me imagino que los habéis visto, a distintos cuerpos, cadáveres sobre el asfalto, a veces con disparos en la nuca de personas maniatadas. Y entonces, cuando entraron las tropas ucranianas, se encontraron, afirman, con esa realidad. ¿Qué es lo que dijo Rusia? No, eso es que han traído a los cadáveres de otros lugares, las tropas ucranianas han sido las que han efectuado ese horror y han tirado esos cadáveres después de que nosotros nos retiráramos, los han tirado sobre el asfalto para podernos culpar a nosotros de algo que ellos, los nazis ucranianos, en esos términos se expresan, llevaron a cabo. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? La tecnología, hay una compañía que nosotros usamos en CNN que se llama Maxar y que resulta que esta compañía de pronto comienza a ver las imágenes que había de días anteriores, semanas antes de que entraran las tropas ucranianas, cuando la única presencia que había en Bucha era la presencia del ejército ruso. Y se ve exactamente los mismos cadáveres que luego fueron encontrados en los mismos lugares. Y entonces esto, me imagino que para los rusos sería una sorpresa totalmente desagradable, porque de pronto como que se muestra cuál era la realidad, no cuando entraron las tropas ucranianas y supuestamente ahí sacaron a los cadáveres y los esparcieron para culparlos a ellos, sino cuando el único control que existía en Bucha era del ejército ruso. Y aparecen esos mismos cadáveres, aparecen en esas mismas posiciones. Entonces, esto ahora representa un desafío también para Rusia, que tiene que enfrentarse a estas acusaciones de crímenes de guerra de una forma mucho más seria. Vemos que la Corte Internacional, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, ya está investigando todo esto. Existen acusaciones en otros lugares y entonces con los medios tecnológicos que hoy existen, con esa capacidad también que existe de que tantísimas personas tienen los teléfonos móviles, los teléfonos celulares, y con ellos graban las distintas situaciones. Esto es algo que no existía en el pasado. Entonces, esto también representa otro desafío para Rusia, porque se filman
las distintas realidades y entonces esto ofrece una oportunidad a los distintos medios de comunicación de tener acceso a lo que sucede en determinados lugares que antes no existía. Eso sí, hago aquí una apreciación. CNN, cuando recibe este tipo de videos, de informaciones, hace primero verificaciones independientes. Por ejemplo, compara los lugares donde se dice habría ocurrido algo con las imágenes que existen de esos mismos lugares en las imágenes de satélite, por ejemplo. En otros lugares se hace una geoverificación de que lo que se muestra es realmente del lugar del que se dice, de la fecha de la que se dice y refleja una realidad normalmente horrenda, pero que ha ocurrido y no es algo que pertenece al fake news, que pertenece a esas noticias falsas que tanto daño consiguen hacer. Francho. Sí, Pepe, sin duda alguna. En CNN, de hecho, tenemos equipos cada vez más desarrollados y cada vez más amplios y que van creciendo en los últimos años de verificadores, de fact-checkers especializados en redes sociales, en gente que está entrenada únicamente, no solamente para hacer búsquedas selectivas en redes, sino también para hacer la verificación de la veracidad, de la autenticidad de determinados materiales que nos llegan justamente a través de redes sociales, a través de múltiples herramientas digitales, como tú bien decías, geolocalizaciones y muchas otras para analizar metadata de los archivos que nos llegan. En fin, son múltiples y en eso la verdad es que tenemos muy claro que tenemos una responsabilidad enorme. Permíteme un pequeño paréntesis, Pepe. Quería comentar a todos los asistentes que, por favor, esto tampoco pretende ser un diálogo bidireccional entre Pepe, entre José Levi y yo, sino que abramos un poco el juego a todos los que estáis asistiendo a esta infosession. Así que si tenéis alguna pregunta, por favor, os invito a que nos la compartáis en el chat de la sesión Webex y yo mismo iré moderando, iré picando algunas que me parezcan así un poco más relevantes y se las iré tirando a Pepe en vuestro nombre, ¿de acuerdo? Así que, por favor, sentíos libres de usar el chat. Pepe, yo te diría, para seguir un poco en esta línea de cuál es la responsabilidad que cargamos en CNN para seguir siendo, ¿no? Que al mismo tiempo, o sea, es una responsabilidad, una honra, pero sin duda alguna es un peso que cuesta mucho trabajo arrastrar permanentemente año a año, que es el de ser el medio de noticias más reputado del globo, ¿no? El planeta. Y yo creo que eso es gracias, en buena medida, a los severísimos y rigurosísimos filtros editoriales con los que contamos internamente en CNN. A mí me gustaría hacer un repaso contigo, un poco de qué es lo que hacemos, cómo trabajamos en CNN cuando recibimos una información, cuando un periodista nuestro elabora y la procesa para llegar a un contenido determinado, que puede ser un reportaje de televisión o una pieza para redes sociales. Cuando una vez tenemos ese contenido elaborado por nuestro reportero, ¿qué pasa con eso? ¿Va al aire así sin más? Sí. ¿O qué hacemos en CNN? No, la verdad es que hay unos mecanismos que, bueno, nos llamamos el RAW, que son muchas veces temidos por nosotros porque precisamente por ese afán de verificar todo hasta el fondo, entonces requiere una serie de verificaciones. Yo puedo contar, por ejemplo, anecdóticamente, que el último libro que escribí, Terror Alerta ISIS, cuando lo pasé para verificación de CNN, porque era un libro que salía con el logo de CNN, entonces recibí aproximadamente como 200, 300 preguntas sobre verificaciones de determinados datos que yo sacaba en el libro, 200 o 300, no estoy exagerando. Y entonces luego tuve que ir uno por uno justificando con las personas que estaban responsables en el CNN de las distintas informaciones para estar seguros que todos los datos que yo sacaba
en ese libro estuvieran de acuerdo a la realidad, inclusive más, por ejemplo, al tratarse un tema como ISIS, entonces también había informaciones sobre temas religiosos de la religión musulmana que me pasaron con el experto, porque en CNN tenemos la ventaja de tener expertos en prácticamente todos los temas. Entonces, el experto en la religión musulmana para que diera su visto bueno a las distintas informaciones que tenía ahí yo sobre la religión islámica. Luego tengo que decir que, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires aseguraron que el libro era de interés cultural y recomendaron su lectura, precisamente por el tema de cómo ahí se aborda el tema de, por un lado, ISIS y por otro lado, la religión musulmana. Por un lado, yihadistas totalmente fanatizados que intentan secuestrar a una religión y por otro lado, una religión que predica la paz, que predica el acercamiento. Y esto para mí es fundamental, porque ya aprovecho, Francho, para citar un aspecto que quizás no hemos destacado, pero es mi privilegio de haber podido cubrir hasta ahora distintos aspectos relacionados con la religión católica, relacionados con el Vaticano. Tengo el privilegio, el honor de tener una relación cercana con el Papa Francisco. Sobre eso solamente voy a contar una pequeñita anécdota de muestra, que es que cuando falleció Juan Pablo II, yo lo estaba cubriendo desde el Vaticano y luego tuve una visita totalmente inesperada, la del padre Guillermo Marcó, quien era el vocero del cardenal Jorge Mario Bergoglio. ¿Y qué es lo que él me decía? Dice, José, el cardenal Bergoglio me ha pedido buscarte aquí en la sala estampa entre miles de periodistas de todo el mundo para agradecerte en su nombre tu cobertura de un momento central de su vida. Él se emocionó contigo, se emocionó manera de transmitir ese momento que era central para el cardenal y por otro lado también saber que siendo judío podía transmitir esas emociones. Entonces, realmente yo digo, esa es la anécdota central en mis 33 años en CNN. Qué honor, y esto realmente creó una unión que se ha manifestado en los años ya de papado de Francisco, ya 9 años, y todo esto realmente es para mí un privilegio el poder tener esa cercanía. Y desde luego, volviendo al tema original, en CNN se verifica todo a fondo y existe este mecanismo llamado del RAW, que es el que entra en las fuentes, hace a veces teléfonos para verificar, verifica también con los distintos expertos, todo esto para ser lo más fieles a la realidad que humanamente se puede lograr. Francho. Pues sí, José, el RAW lo conocemos dentro de CNN, ¿verdad? Como un departamento que muchas veces nos da dolores de cabeza a los periodistas, incluso a veces, incluso que despierta un sentimiento de odio, ¿no? Bueno, era broma, lo de odio. Pero, o sea, creo que no seré el primer periodista de CNN que se ha enfadado, ¿no? Después de recibir incesantes y reiteradas preguntas del RAW para verificar ciertas informaciones que yo quería publicar. Gracias a ellos probablemente no he metido la pata muchas más veces de las que probablemente la habré metido en mi carrera, porque evidentemente todos nos hemos equivocado alguna vez, pero el RAW sin duda alguna es esa red de seguridad que nos ha permitido a todos, aunque nos enfaden, no cometer muchos más errores, ¿no? De los que a veces podemos llegar a cometer. Así que completamente de acuerdo contigo en ese tema, Pepe. Yo te quería comentar que yo creo que para todos está claro que en cualquier guerra hay combates armados sobre el terreno, por tierra, mar, por aire, pero que
también existe una guerra informativa, ¿no? Hablábamos de este tema al principio de la Infosession, que es una guerra que suele transcurrir en paralelo a los combates sobre el terreno, ¿no? Entonces, en el caso de Ucrania, yo creo que todos hemos observado, ¿no?, una tentativa clara por parte de Rusia de distorsionar la realidad en algunos casos y de justificar de alguna forma los motivos de la invasión, ¿no?, de la invasión absolutamente injustificable que ha realizado en Ucrania a través de numerosos canales, medios afines, influencers, fake news, redes sociales. Normalmente, Pepe, la realidad no suele ser ni blanco ni negro. Pero en el caso de esta guerra, ¿crees que las causas de la guerra están meridianamente claras? Sí, bueno, lo que dicen Francho es que en una guerra la primera víctima es la verdad. Y este es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta, muy presentes. De alguna manera se nos intenta manipular también a los medios de comunicación. Y entonces tenemos que intentar el ser críticos, no solamente con uno de los lados, ser crítico con los dos lados. Aquí lo que pasa es que quizá Rusia se cree que todavía se puede permitir determinadas manipulaciones que en el pasado eran mucho más factibles para ellos, pero de pronto se encuentran en una nueva realidad, como la que decía antes, de lo que ocurrió en Bucha, con las imágenes satelitales que mostraban que cuando ellos estaban en Bucha es cuando estos cadáveres aparecieron sobre el asfalto y no posteriormente. Tienen también estas redes sociales que de alguna forma llegan también a Rusia y limitan la capacidad de controlar la información. Hoy en día la información, es verdad que existe el peligro de fake news, que también es de alguna manera alimentado por estas redes sociales, pero también las redes sociales permiten el que la gente se comunique con mucha más facilidad que en el pasado. Por ejemplo, ya si estamos con anécdotas de mi carrera, la primavera árabe, cuando ocurrió en el año 2011, yo estaba en el Cairo y la gente se sorprendía cómo puede ser que llegue la gente a un determinado lugar en una determinada hora para manifestarse en contra, era entonces de Hosni Mubarak, y era por las redes sociales. Puedo decir inclusive antes también en la propia España, cuando cubrí los atentados del 11 de marzo, que realmente estaba yo al lado de la sede del Partido Popular, donde también a través de las redes se podía organizar manifestaciones en contra entonces de José María Aznar. Pero era una capacidad que se fue desarrollando y que de alguna manera son consecuencias directas de las redes sociales que permiten algo que en el pasado no existía y hay que tener ahora muy en cuenta. Yo, a mi juicio, lo que hace Rusia de intentar controlar la información es un gran error, entre otros aspectos porque no se destaca quizás lo suficiente cuáles son los temores, las razones de Rusia, que quizás cuando los horrores son tan enormes, son tan escalofriantes como los que se ven en el interior de Ucrania, de pronto uno se olvida que aquí Rusia está intentando de alguna manera velar por su seguridad, que ha habido ampliaciones de la OTAN, que eran 16 miembros cuando cayó el telón de acero hace 30 años, después de la caída del muro de Berlín, que como decía Francho, yo también pude cubrir, pero si entonces eran 16 miembros de la OTAN, hoy en día son 30 y de pronto resulta que aquellos que antes estaban en el lado de la Unión Soviética o del Pacto de Varsovia, hoy en día cambiaron de bando y son parte de la OTAN. Y entonces Rusia se siente amenazada, justificadamente o no, pero este es el motivo que llevó a
es verdad que Vladimir Putin rechazó cualquier posibilidad, por ejemplo, como la planteada por Emmanuel Macron, de llevar a una nueva arquitectura de la seguridad en Europa, de una realidad distinta a la actual. Entonces, esto fue rechazado por Putin, quien, a mi juicio, cometió un gran error, que es invadir Ucrania y hacerlo de la manera terrible que estamos viendo ahora día a día por un ejército que también, eso sí, está demostrando en muchos aspectos su ineficacia. No es ese ejército invencible del que en un principio se creía que tenía Rusia, pero vemos que efectivamente está aquí una situación muy difícil para Rusia por el hecho de que cada vez más países, inclusive ahora, quieren integrar la OTAN. Si bien el objetivo central de esta operación militar, de esta guerra, de esta invasión rusa en el interior de Ucrania, era impedir que Ucrania integrara la OTAN, vemos que ahora países como Finlandia, que es un país que comparte también una frontera de cientos de kilómetros como Ucrania con Rusia, Finlandia ahora quiere dejar su papel de ser un país no alineado. Ahora la posibilidad de, ya en el mes de mayo, pedir parte de la OTAN. Con Suecia ocurre algo similar. Vemos distintos países que antes dudaban, querían mantenerse al margen de las grandes alianzas militares, pero vemos que ahora, sobre todo después de lo ocurrido en Ucrania, tienen miedo. Y entonces dicen, no, vamos a entrar bajo el cobijo de lo que es esta alianza atlántica de la OTAN, porque eso es lo que puede impedir que en el futuro pueda ocurrir con nosotros algo similar a lo que sucede ahora en Ucrania. Muy bien, Pepe. Francho. Recordemos simplemente a título de breve recordatorio que esta conversación con Pepe Levy se circunscribe en el Máster de Periodismo Digital Multiplataforma, Universidad Loyola, CNN Academy, ¿de acuerdo? Es un programa es un máster, que llamamos en España un máster, o un programa de posgrado de 60 créditos que se desarrolla en la ciudad de Sevilla, en el sur de España, y en el cual participa CNN, curando, de alguna forma, haciendo la curaduría de los contenidos, poniendo lo que realmente sabe hacer y hace muy bien, que es un buen periodismo. Vamos a ver, tengo aquí un par de preguntas que he ido picoteando desde el chat, Pepe. Te las voy a tirar las dos seguidas para que tú te las administres como veas. Una es, vamos a ver, una tenemos aquí de Alexander Hernández, ¿de acuerdo? Y nos dice, el Papa en la misa de resurrección habló de los otros conflictos en el mundo. Es posible informar de ello también, entendiendo que el foco del mundo y los compromisos con los clientes pueden hacernos trabajar sobre el tema de Ucrania. ¿Cómo manejar este equilibrio? Yo creo que Alexander se refiere a otros conflictos un poco más olvidados, ¿no?, a los cuales se refirió el Papa, y sobre el equilibrio, ¿no?, que deberíamos guardar los medios de comunicación a la hora de poner el foco en un tema tan relevante como el de Ucrania, pero sin embargo quizás dejar de lado, quizás en demasía, otros conflictos en los que también se pierden vidas y que también deberían tener una visibilidad. Por parte de Alexander Hernández. Y después aquí tenemos otra pregunta de Gita, a ver si le consigo pronunciarlo bien, Gitanyali Suárez, desde Caracas, que te pregunta, Pepe, ¿qué ha hecho diferente para usted esta cobertura periodística de la guerra de Ucrania cuando la comparas con otros conflictos bélicos que le ha tocado cubrir? ¿En qué momento cree que pueda bajar la intensidad informativa de todo lo que tenga que ver con Ucrania? Sí, creo, quizás empezando por la segunda, porque eso me facilitará llegar a la primera. El tema de Ucrania despierta interés más allá de por el drama humano que implica. Estamos hablando de miles, quizás de decenas de miles de muertes. Estamos hablando de millones de personas desplazadas
mujeres, niños, millones de ellos han tenido que salir de sus casas, de sus hogares, a veces desplazarse a países totalmente desconocidos para ellos. Y todo esto, unos aspectos humanos de dolor, de sufrimiento importantísimos. Es una guerra con bombardeos, con sangre, con a veces horrores. Pero por otro lado también tenemos la posibilidad de que este conflicto pueda llevar a una guerra mundial, pueda llevar inclusive, como decía el propio Sergei Lavrov, y lo dijimos antes, a una guerra nuclear que él ve como una posibilidad real, como una posibilidad grave, que es necesario impedir, también dijo él. Pero entonces el hecho de que estemos frente a tales posibilidades hace que esta guerra sea muchísimo más central para el mundo que si fuera, por ejemplo, una guerra centrada en un país que se queda en los límites, en las fronteras de ese país o de dos países o dos pueblos enfrentados. Entonces, al existir ese temor de realmente algo en términos apocalípticos, esto despierta muchísimo más interés. Y entonces es por eso que la guerra de Ucrania se ha transformado en tan central. Por un lado, los aspectos humanos, pero por otro lado también el temor de que esto pueda llevar a un primer enfrentamiento armado entre la Alianza Atlántica de la OTAN, encabezada por Estados Unidos, y Rusia. Los temores son enormes. Se trata de algo que es preferible no pensar qué tipo de consecuencias podría tener. Y entonces es por eso que estamos, ya volviendo a la primera pregunta que me hiciste, que estamos tan centrados en el tema de Ucrania, porque es un tema que despierta enorme interés. Lo vemos a todos los niveles. Yo, por ejemplo, tengo un podcast, Desafíos Globales, que es semanal, y veo las cifras de millones de personas que lo ven, que lo siguen, porque existe una avidez enorme de saber de qué se trata, de saber cuáles son los riesgos. Y eso sí, en las noticias tenemos algo que a veces puede llegar a ser cruel, que es que si una noticia se hace con el centro de interés de la población, las otras noticias tienen que ser muy importantes como para que se les dé eco dentro de nuestros noticieros que al fin y al cabo tienen un tiempo limitado y que tienen que centrarse en las noticias que más interés despiertan. Y entonces vemos que en ese aspecto la guerra de Ucrania despierta enorme interés y también despierta enormes preocupaciones. Francho. Perfecto, Pepe. Sin duda alguna, es una situación verdaderamente preocupante. Y también yo te diría que yendo un poco al terreno, los que hemos ejercido, y ahora mismo en mi caso también estudio el periodismo un poco desde un ángulo un poquito más académico, yo te diría que en esta guerra estamos viendo, como nunca antes, ¿no? Muchísimos periodistas freelance, gente muy joven. Son relatos que nos llegan de compañeros nuestros desplegados en el terreno que nos dicen, que nos cuentan que nunca han visto a tanta gente joven freelance en la guerra haciendo su propia cobertura, probablemente motivado porque ya no es necesario contar con grandísimos medios económicos o técnicos, ¿no? Sobre todo para poder contar la noticia desde el lugar donde está sucediendo y que tu mensaje llegue al resto del mundo, ¿no? Las nuevas tecnologías, las plataformas digitales, incluso los teléfonos móviles ya nos permiten hacer esto con una facilidad que antes era prácticamente impensable. Yo te preguntaré lo siguiente, Pepe, ¿consideras que este hecho le hace daño a nuestra profesión, le hace daño al periodismo o que la enriquece? Yo creo que en general enriquece, porque esto permite que realmente exista distintas fuentes de información en las cuales uno se puede basar. Pero junto a esto, yo creo que es fundamental que el que escucha informaciones
de fuentes no verificadas, tenga muy claro de que se trata de fuentes no verificadas y entonces ponga un pequeño signo de interrogación sobre lo que está viendo en cada determinado momento, en cada determinado lugar, desde cada determinada perspectiva, que eso es lo que intentamos cuando estamos en una compañía como CNN, es lo que intentamos evitar, intentamos ver una visión más global, más también basada tenemos a decenas de corresponsales en distintos lugares, por ejemplo, ahora en Ucrania, que son los que nos transmiten la información, que hay un equipo de cientos de productores que está verificando cada uno de los datos. Entonces, todo esto tiene su importancia. Entonces, yo diría que sí, que las redes sociales, aquellos periodistas que emiten sus noticias, pueden ser una fuente también que ayuda, pero teniendo muy claro de que es necesario recibir una información también verificada, una información que no siempre puede ser inclusive tan inmediata como la de el reportero que informa en un determinado momento, porque en CNN, como decimos, tenemos esos filtros que nos exigen antes de sacar una información, tenerla totalmente verificada, totalmente autentificada. Y entonces todo esto es un proceso que a veces se puede retrasar durante un par de minutos, que nos lleva a nosotros de retraso, pero por otro lado, cuando se escucha la noticia, puede uno tener la seguridad de que lo que se está viendo, lo que se está escuchando, está ya lo suficientemente verificado como para ser publicado. Francho. Muchas gracias, Pepe. Mira, estoy aquí con el cronómetro en la mano y te tienes que marchar porque tienes un tiro en vivo dentro de 10 minutos. O sea que te voy a despedir, pero antes me gustaría hacerte una última pregunta muy rápida. A ver si me puedes dar una respuesta express, te diría. Que es, ¿qué le recomendarías a todos y todas las jóvenes reporteros y reporteras que quieran especializarse en cobertura de conflicto? Bueno, primero, el ser muy conscientes de que su vida es la principal prioridad, que no se pongan en medio de bombardeos que pueden hacer peligrar sus vidas. Entonces, hay que también tener una serie de normas muy claras de que es necesario protegerse uno mismo, proteger también a los que están contigo, a veces camarógrafos, productores, y entonces todo esto es necesario tenerlo muy en cuenta. La vida humana, también de los periodistas, es importante. Y entonces este aspecto es fundamental. Y en general, lo que siempre digo, todo aquel que quiera ser periodista, que tenga muy en cuenta que no es dueño de su tiempo. Yo, después de 33 años de haber tenido que anular tantos eventos familiares, eventos en los cuales quería estar, pero al final no he podido, porque la noticia es la que se apodera de nuestro tiempo, que también se tenga muy en cuenta ese aspecto, porque es un sacrificio muy importante, lo digo después de tantos años, quizás más importante de lo que uno puede pensar en un principio. Francho. Pepe, pues José, mil gracias. Verdaderamente es un privilegio haber tenido aquí estos 50 minutos. Eres un profesional y una inspiración para todos los que trabajamos en CNN desde hace tantos años. Y la verdad es que, como te digo, no tengo más que palabras de agradecimiento por habernos dado este testimonio estupendo para todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias, Pepe. Y nada. Un honor, llega al corazón. Corriendo gracias. Que tienes un tiro en vivo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Pepe. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues yo me quedo un minuto más con vosotros, simplemente para despediros, agradeceros vuestra asistencia y deciros que os he puesto aquí en el chat de la sesión de Webex un link en el que podéis encontrar los detalles de este máster en periodismo digital multiplataforma, Universidad Loyola CNN Academy. Ahí tenéis todos los detalles, tenéis todos los contenidos, tenéis incluso la posibilidad de hacer clic para solicitar información adicional. Es un máster que creo que tiene mucho que ver con todo lo que nos ha contado Pepe a lo largo de esta infosession, entre otras cosas, que hace falta tener
información verificada y justamente a eso enseñamos en este máster, ¿no? En intentar entrenar y formar a periodistas que una vez que penetran en la industria y en el mercado de trabajo sean esos periodistas que sirven como verificadores de información, sobre todo en este ecosistema digital que es donde se está librando la batalla del periodismo a día de hoy. Ahí es donde estamos, eso es lo que nos interesa y no sé si los compañeros que están controlando la parte técnica de esta conexión me pueden confirmar si podemos ver el vídeo que al principio os quise mostrar y no pudimos verlo. Bueno, pues vamos a verlo, me dicen que sí, dentro vídeo. Durante 40 años, CNN se ha ganado su lugar en el mundo como la cadena más veraz de noticias. I dedicate the news channel, the cable news network. Desde zonas de guerra. Los camiones de ayuda humanitaria incendiándose. Vamos, vamos, vamos. A los momentos más importantes de nuestra era, yendo al lugar de los hechos y siendo los primeros en llegar, llevando a nuestra audiencia a cada rincón del planeta. El racismo. Ahora tienes la oportunidad de aprender de un indiscutido líder de noticias en el mundo, aquí, en el campus de Sevilla de la Universidad Loyola, que aúna la tradición educativa jesuita con los métodos docentes y medios técnicos más innovadores. Te presentamos el Máster en Periodismo Digital Multiplataforma Universidad Loyola CNN Academy, un programa de inmersión que combina una formación en periodismo de categoría mundial con la capacitación tecnológica que demanda la industria de hoy. Nuestro programa de posgrado se basa en la experiencia de más de 30 años de excelencia formando a periodistas y cuenta con la participación de profesionales de CNN desde nuestros centros de producción y nuestras oficinas en todo el mundo. Los estudiantes interactuarán, aprenderán y se sumergirán en lo mejor de una marca histórica como CNN y del equipo académico líder de la Universidad Loyola. También tendrán la oportunidad de acceder a un periodo de prácticas en CNN. Aquí comienza esta aventura. Envía tu solicitud. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Soy Francho Barón, una vez más, el director del Máster en Periodismo Digital Multiplataforma Universidad Loyola CNN Academy. Hemos tenido la suerte de compartir una infosession de casi 50 minutos con José Levi, en la cual hemos hablado de desinformación y guerra, o de periodismo, guerra y desinformación. Así que espero que haya sido de vuestro interés y de vuestro agrado. Y a los que queráis más información o contenidos más específicos sobre el máster, por favor, os pido que entréis en nuestro link o entréis en contacto con nuestro servicio de información académica y ahí estarán encantados de atenderos, ¿de acuerdo? Un abrazo muy fuerte. El enlace aquí me dicen enlace directo a vídeo, ok. Aquí os ponemos un enlace directo a vídeo, también en el chat, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. En el chat, por lo tanto, tenéis ahora mismo un link a la landing page del máster y en último lugar os hemos metido un enlace de YouTube donde podréis ver el vídeo completo, ¿de acuerdo? Así que un abrazo fuerte a todos y gracias a todos. Chao. Hasta luego.